Habemos nueva junta directiva para el año 2025. Se integran algunos diputados de partidos conservadores. La pregunta es, ¿será un triunfo para las derechas, será un triunfo para las izquierdas o se termina por consolidar el pacto social mercantilista en el Congreso de la República? Continuamos con las noticias en relación al tema de la percepción que tiene la gente en torno al arevalismo 2.0. ¿Será que la gente se empieza a dar cuenta que nunca fue primavera? Sigue el endeudamiento para los guatemaltecos y no vemos mejoras en materia de infraestructura, no hay mejoras en seguridad y mucho menos en justicia. Quédese con nosotros en Fusionista Propone para conocer cuáles son las razones de por qué este sistema no funciona y cuáles son las verdaderas soluciones que el guatemalteco necesita escuchar. Bienvenidos a Fusionista Propone. Estimados amigos, sean bienvenidos una vez más a Fusionista Propone, este espacio donde nos damos cita a los liberales clásicos del Partido Fusionista para dar a conocer esas soluciones que el guatemalteco necesita escuchar. Ya en la introducción, pues presentamos algunos temas que el día de hoy vamos a desarrollar, pero en comparación con el resto de medios de comunicación, medios de divulgación y demás, pues no nos limitamos solo a dar nuestra opinión en torno a estas circunstancias coyunturales, sino que ofrecemos esas soluciones de tinte político que el guatemalteco debe oír porque son las que realmente van a traer prosperidad y las que nos van a librar de todos estos embrollos típicos de la politiquería y del estatismo que tenemos en Guatemala. Como siempre, le doy la bienvenida a nuestro secretario general, Jorge Chapas, quien ya nos acompaña en esta mañana. ¿Qué tal, Jorge? Buenos días. Buenos días, buenas tardes y buenas noches, Gabriel y amigos espectadores. Qué gusto encontrarnos nuevamente en un Fusionista Propone. Dime, Gabriel, ¿qué tenemos para el día de hoy? Jorge, mientras los fusionistas el día de ayer hacíamos política con P mayúscula a nivel organizativo, pues se discutía en el Congreso de la República una nueva junta directiva, ¿no? Una propuesta que, dicho sea de paso, pues lanza la bancada de Movimiento Semilla y pues bien, ya hay nueva junta directiva para el año 2025, repite Neri Ramos en su rol de presidente del legislativo y algunas integraciones de ciertos diputados ahí que unos llaman equilibrio, otros dicen, bueno, un triunfo para las derechas. Nosotros como políticos reconocemos que lo que hay ahí es un pacto social, un pacto social entre derechas malas e izquierdas, y creo que es un gran triunfo para las izquierdas, sobre todo, ¿no? Porque se sigue consolidando ese modelo social mercantilista y pues bien, quiero escuchar sus percepciones, la gente está pues atenta a cuál es la opinión que tenemos en torno a la elección de la nueva junta directiva. Voy a presentar acá en pantalla a los diputados que quedaron, ¿no? Como integrantes de esta nueva junta directiva, a ver qué nos puede comentar en torno a ellos. Ok, gracias, Gabriel. Puedes poner la imagen, pero que sea solo unos segundos. La verdad es que importa poco y nada eh, quienes conforman la nueva Junta Directiva del Congreso de la República. En realidad, tú has ya adelantado unos dos o tres fenómenos políticos que nos gustaría poner en relieve en este fusionista propone. Número uno, triunfalismo. Sí, triunfalismo. Eso es lo que existe por parte de las facciones que hay en disputa en el Congreso de la República, una menos socialista que otra, una menos, digamos, menos a la izquierda que otra, pero al final, como nosotros venimos diciendo desde hace muchos años, estimados guatemaltecos, en realidad vivimos en una democracia patológica, una democracia enferma, donde solo vemos, pues básicamente partidos de izquierda, de más izquierda, de menos izquierda, y de moderada izquierda. En el mejor de los casos vemos algunos diputados de derecha que, por cierto, han hecho alguna labor interesante, pero
pensamos que son diputados bastante timoratos, ¿no? En sus posiciones ideológicas y sobre todo en su agenda política, en su agenda legislativa. Hay algunos diputados que de verdad los dedos de una mano son demasiados, que abrazan ciertos principios liberales clásicos y conservadores, pero que lamentablemente no tienen una agenda legislativa clara y contundente, firme, completa en la dirección de transitar al capitalismo liberal. Entonces, pues por un lado, un triunfalismo vacío, ¿no? Tanto la facción del diputado Samuel Pérez como la facción del diputado Alan Rodríguez intentan pues a quedar bien, ¿no? Y hacerse ver bien bajo esta nueva junta directiva, pero lo que tú has dicho es en parte lo que sucede y es una vez más lo que nosotros afirmamos, y es que se consagra el pacto social mercantilista. Si bien es cierto, hay dos o tres nuevas incorporaciones en esa junta directiva de diputados que parecieran ser de centro derecha, derecha, pero en realidad pues no van a proponer las soluciones de fondo, las reformas liberales completas que necesita Guatemala o la derogación de las miles de leyes malas que existen en nuestro ordenamiento jurídico y que son la causa última de la pobreza, de la miseria, de la corrupción, de la violencia y de la ignorancia predominante en el país. Entonces, ahí tienes el pacto social mercantilista consagrado o reacomodado, porque eso es lo que pasa realmente en el Congreso de la República. Y tienes también otro fenómeno que me gustaría resaltar y mostrar a nuestros espectadores, y es lo que se llama el orden de picoteo o el pecking order, se llama en inglés. Este es un fenómeno social, es un fenómeno que ha estudiado la sociología y que básicamente tiene que ver con quítate tú para ponerme yo. ¿Sí? En esa frase se puede sintetizar, quítate tú para ponerme yo. Y es básicamente lo que vemos en un gallinero, ¿sí? Cuando las gallinas pues logran cierta posición de poder o de espacio en ese gallinero donde tienen que ir y lograr alimentarse, ¿no? En el bebedero o en el comedero. Bueno, pues las gallinas buscan un espacio de poder, ejercen cierta presión, cierta presencia y pues bien, básicamente empiezan a picotear el alimento. Y conforme van saciando su apetito, pues van distrayéndose, ¿no? Se distraen y entonces otra gallina con más fuerza llega y prácticamente le roba el espacio. Es lo que sucede también en plena plaza central, en plena plaza de la Constitución, en la zona 1 de la ciudad de Guatemala, con las palomas, ¿verdad? Que habitan ahí cuando se les tira maicillo, ¿no? Bueno, se les tira el maicillo y entonces las palomas, las primeras palomas que llegan tienen un privilegio, digamos, una cierta capacidad de poder picotear al máximo el maicillo, pero conforme van pasando algunos segundos, algún tiempo, pues van perdiendo esa capacidad y entonces llega otra paloma y se apodera del alimento, ¿no? Bueno, ese es el pecking order. Y el orden de picoteo ha sido estudiado tanto en la biología como en la sociedad. Y resulta que en la sociología se ha eh, extrapolado, por así decirlo, este fenómeno. Lo que sucede cuando hay cambios de junta directiva en el Congreso, pues es básicamente eso. El orden de picoteo cambia, ¿sí? Y entiéndase picoteo en un sentido político, como pues básicamente esa facultad, ese poder para usurpar atribuciones, poderes y recursos. Y es que, pues, básicamente la Junta Directiva del Congreso
tiene cierto control sobre la agenda legislativa, es la que abre la puerta a iniciativas de ley y a el orden en el cual se van abordando esas iniciativas de ley en las sesiones plenarias y en las reuniones de jefes de bloque o en las mismas comisiones legislativas o en las sesiones de interpelación. Entonces, pues bueno, lo que vemos en un personaje como Neri Ramos, pues es alguien que básicamente eh, negocia, ¿no? Negocia con las facciones presentes en el Congreso e intenta satisfacer al máximo posible a todos, porque, pues, nuevamente hay otro fenómeno interesante. En el Congreso de la República, Gabriel y amigos, no hay disenso. Lo que hay es un consenso generalizado sobre las políticas públicas de izquierda, que son básicamente tres: nacionalizar, sobreregular y cerrar los mercados a la competencia. Sobre eso existe un consenso generalizado. Claro, habrán 2 o 3 diputados que no están de acuerdo con estas tres políticas públicas, pero el resto, y por el resto me refiero a unos 155 diputados, están completamente de acuerdo en nacionalizar o estatizar, sobre regular y cerrar los mercados a la competencia. No hay disenso y es lo que se necesita en el Congreso de la República: disenso. Lo que hay es consenso y lo que a veces se nos dice desde los diferentes medios de comunicación o programas de opinión es que es necesario el consenso, dicen los analistas, ¿no? Bueno, consenso en aplicar las leyes socialistas y mercantilistas las hay en gran medida. Las diferencias son de grado. Las diferencias son justamente a ver qué tajada del pastel o qué parte del comedero o del bebedero me toca a mí como gallina en el gallinero. Es ese orden de picoteo, es ese espacio de poder que de alguna manera se pelea en jornadas como la de ayer. Entonces, Gabriel, pues yo quiero poner en relieve estos fenómenos políticos, un triunfalismo vacío, que básicamente lo que intenta es posicionarse mediáticamente para mantener cierto grado de popularidad. Esto de parte del partido Semilla, que dicho sea de paso, mira qué interesante, sin ser un partido reconocido legalmente, es evidente que Semilla es un partido político y actúa graníticamente, en gran medida, diría yo, actúa sólidamente, tiene consistencia ideológica en cada una de sus posiciones. Hay encuadramiento, rango y disciplina dentro de ese bloque legislativo que por supuesto, para los que creen en la ley electoral y contra los partidos políticos, le llaman independientes, pero en realidad tienen una ideología política, tienen un nombre, tienen un partido y bueno, nosotros desde la derecha liberal clásica debemos reconocer que están haciendo un trabajo interesante, un buen trabajo en última instancia. Por supuesto que no somos afines ideológicamente, somos todo lo contrario, pero debemos decir que ellos están ejerciendo un rol y un papel muy interesante en clave de partido político privado, ¿sí? Como institución de derecho privado, sin ser necesariamente reconocido por una entidad pública, que es a lo que nosotros apostamos y defendemos. Libertad completa y verdadera para la creación, la organización, la propaganda, el financiamiento y la forma de operación de los partidos políticos, porque para nosotros son instituciones de derecho privado. Entonces, bueno, no obstante, pues hay ese aire de triunfalismo, ¿no? Y creo que sí, pues la verdad es de que tienen todas las leyes socialistas a su favor, Gabriel y amigos, y han hecho un importante trabajo a lo largo de estos 10 meses.
eh, pues primero que nada lograron colocar al presidente Bernardo Arévalo en la presidencia del país. Luego lograron la ampliación presupuestaria, lograron superar el tema de la elección de cortes y ahora logran colocar a una junta directiva con miembros afines a la agenda política de Semilla, que básicamente pues ya sabemos qué es, ¿no? En todo caso, privilegios, subsidios, planes sociales, interferencia en la esfera de la economía y las finanzas. Ahí vemos la ley de competencia, vemos la ley de tarjetas de crédito. Bueno, seguramente le van a entrar a estos temas y pues qué decir, las izquierdas tienen la sartén por el mango. Y nosotros, desde el Partido Fusionista, lo que venimos a proponer es que debemos llegar al Congreso de la República y hacer una verdadera y completa oposición, que prácticamente es ausente. Es ausente, lo que hay ahí es orden de picoteo, es pacto social mercantilista y pues no se vislumbra un bloque legislativo, un partido político o un grupo de diputados que esté poniendo sobre la agenda legislativa la necesidad de derogar miles de leyes malas que interfieren en las esferas privadas de los guatemaltecos. Es interesante, Jorge, porque, bueno, al menos, como bien lo decía, se cataloga a un diputado, Samuel Pérez, como uno de los mejores operadores políticos dentro del Congreso de la República. Y esto se debe a lo que usted bien mencionaba, el tema de la firmeza y la solidez ideológica congruente con la filosofía de izquierda que ellos tienen y su disciplina partidaria. La explicaba el mismo diputado Samuel Pérez en una entrevista reciente con Daniel Herring y en torno a la elección de magistrados de Corte Suprema de Justicia, y le decían, bueno, la bancada viene, se reúne y dice por quién se va a votar, cómo se va a votar, y si hay algún disenso, pues tiene que ser justificado, tiene que ser debatido dentro de la propia bancada. Interesante, ¿no? Cosas que no vemos en las demás bancadas donde podíamos apreciar ese orden de picoteo, Jorge, con peleitas en torno a los personajes que iban a llegar a ocupar puestos en esta junta directiva. Se me viene a la cabeza el caso del partido Voz, por ejemplo, los pleitos entre Karina Paz y el diputado José Chic. Bueno, realmente es interesante porque no va a ser hasta que haya de verdad una mayoría, una buena mayoría de diputados liberales clásicos que vamos a acabar con ese orden de picoteo y que vamos a traer a colación una agenda legislativa de derechas, cosa que hoy está ausente, cosa que hoy no se ve y como bien decía, con un par de diputados de tinte conservador, pero con estatismo hasta la médula, no va a haber prosperidad para la gente. Y en buena parte, creo yo, en la medida en la que ellos sigan aplicando esas leyes, nos va a ir muy mal, sí, eso es definitivo, no va a haber prosperidad, pero a lo mejor y la gente se empieza a dar cuenta de que esto no era primavera, decía yo en un inicio, y es que, bueno, salen a relucir en recientes semanas algunas encuestas en torno a la percepción que tiene la ciudadanía con respecto a cómo ha venido dándose la gestión del gobierno del presidente Bernardo Arévalo. Y bueno, los números evidencian ahí que hay cierta inconformidad como se han venido dando las cosas. Vamos a presentar a continuación digamos, una serie de datos que presenta este medio Diestra, ¿no? En Sí. torno a la percepción que tiene la gente 9 meses de haber asumido el cargo el presidente Bernardo Arévalo y en general de haber entrado el gobierno de la primavera, entre comillas. ¿Cuál es el sentir de la gente? Porque creo yo, Jorge, hay un descontento, pero ¿qué respuesta hay ante este descontento de la gente y por qué realmente no ve prosperidad en sus bolsillos? Bueno, excelente que tratemos este tema y demos nuestra opinión, pero antes de entrarle a este tema, Gabriel, quería hacer una acotación. Creo que es en la misma entrevista que hace este medio Tangente a Samuel Pérez, ¿no? Y Daniel Herring, donde precisamente Daniel le cuestiona al diputado Pérez sobre el hecho de que un miembro de su bancada, de la bancada Semilla, votó
no sé si a favor o en contra, es irrelevante, de uno de los magistrados a la Corte de Apelaciones cuando el resto de la bancada votó a favor, o sea, votó diferente, ¿sí? Votó diferente. Entonces, dice el diputado Samuel Pérez, dice, bueno, sí, en efecto, ella votó diferente. Nosotros respetamos eh, el voto de conciencia, ¿no? La libertad de conciencia, ¿no? Y en ese momento, pues ella quiso votar diferente. Ahora tendrá que ser sometida de acuerdo a nuestro código de ética. Mira qué interesante todas estos conceptos y estas normas internas que el partido Semilla, porque es un partido, aunque no lo reconozca papá Estado, y aunque para muchos conservadores de derecha mala quieran seguir negando que existen como partido, bueno, sigan siendo negacionistas, pero la verdad es de que Semilla es un partido y lo demuestra día a día. Y eso nos da la razón a nosotros en virtud de que nosotros defendemos la privatización real, completa y verdadera de partidos políticos. No tiene por qué existir una ley de partidos políticos que prescriba la forma en la que se deben organizar internamente, hacer propaganda, financiarse y desarrollar sus procesos internos, ya sea democráticos o no. No lo tiene que haber. Eh, el partido Semilla o el movimiento Semilla está ejerciendo esa función de manera privada sin necesidad que el Estado lo reconozca. Ya tienen un código de ética o de disciplina, no sé cómo le llamen, si cabe la ética dentro de un partido de izquierdas, pero bueno, en todo caso, tienen una serie de normas y este diputado, que creo yo era mujer, no recuerdo el nombre de la diputada, pues tendrá que haber sido sometida a un régimen disciplinario porque no votó a favor de la bancada. Mira qué demostración clara y contundente de lo que se llama encuadramiento, rango y disciplina, que son tres mecanismos o valores que los partidos políticos entendemos que debe de existir en un partido político para justamente tener pues un grado de influencia granítico, como solemos decir nosotros, ¿no? Sólido, consistente y fuerte. Así que, bueno, nada más, quería hacer esa acotación porque me parece muy interesante. Con respecto a esta encuesta que recién acaba de publicar este medio de análisis y periodismo, creo, ¿no? Es Diestra. Bueno, pues ahí hay alguna información interesante, pero permíteme en todo caso acotar o parafrasear lo que escribí a propósito del tema en mi más reciente artículo que pueden encontrar de forma impresa en nuestro diario todos los miércoles y de forma digital en el blog fusionista, fusionista.gt y en mi blog personal, jorgechapas.org. Bueno, en alusión a esta encuesta donde básicamente se mide la percepción de 56 líderes de opinión sobre la percepción que hay en torno a este gobierno, a algunas de sus figuras más centrales, por supuesto el presidente Bernardo Arévalo y algunos otros actores políticos. Creo que también esta encuesta revisa la percepción que hay sobre ciertos diputados en el Congreso de la República. Pero bueno, más allá de estos datos, ¿no? Porque básicamente lo que se puede ver es que existe pues un descenso en la popularidad del presidente Bernardo Arévalo a 10 meses de su gestión. Yo lo que intento decir en el artículo es que el votante duro, definido socialista, conservará la esperanza y creerá siempre en lo que los pensadores del populismo llaman del pasado como promesa de futuro. ¿Sí? Los votantes duros de Semilla conservarán la esperanza siempre, ¿sí? Hasta el último día, porque esos son votantes duros, o sea,
son definidos socialistas o progresistas que creerán siempre en esta ficción, la ficción del pasado como promesa de futuro. Y bien, pues esos son aquellos nostálgicos y trasnochados que abrazan la narrativa de la revolución de 1944, ¿no? Y ahí los tuvieron día viernes, sábado, domingo, ayer, haciendo toda pompa en relación. Gracias, Gabriel, por mostrar la imagen del artículo en su formato impreso en nuestro diario. Y bueno, este votante duro pronto comenzará a lanzar excusas y pretextos para justificar todo tipo de perversidad, torpeza e ineficiencia de sus burócratas en el poder. Así cierro el primer párrafo. En el segundo párrafo hago alusión a los votantes blandos, ¿sí? A aquellos votantes que en primera vuelta es muy probable que hayan eh, conformado el grueso del voto nulo. Recordarán ustedes, el voto nulo fue muy importante en la primera vuelta. Es muy claro que la gente no se siente representada o no se sintió representada en ese momento en todas las ofertas políticas que habían. Sin embargo, al verse prácticamente arrinconados en tener que elegir entre uno y otro, pues apostaron por lo que creyeron era el mal menor, ¿sí? Y esto del mal menorismo es otro fenómeno político que nosotros hemos intentado explicar. La gente en realidad no sabe cuál es el mal menor, ¿sí? Cree saber que es el mal menor frente a lo que cree que es un mal mayor. En realidad, el supuesto mal menor termina siendo el eslabón o digamos, el paso para llegar al mal mayor. Y así es como yo trato de terminar el artículo, pero vamos a ir poco a poco, ¿no? En ese segundo párrafo hago ver que el votante blando se decantó por el supuesto mal menor y compró la narrativa de la lucha contra la corrupción. Simple y sencillamente por ignorancia y porque fueron tocados sus emociones y sentimientos, y ciertamente hay muchos buenos guatemaltecos que quieren ver a Guatemala próspera, pero no logran entender que la corrupción es nada más un síntoma de la verdadera enfermedad, que es el sistema de gobierno y economía estatista que predomina en Guatemala desde hace muchas décadas, al menos, y con gran fuerza desde 1944 a propósito, ¿no? Estos votantes blandos asumen, fíjate, Gabriel y amigos, que mientras no salga Consuelo Porras del Ministerio Público, nada podrá hacer el presidente Bernardo Arevalo. Falso. Esa dicotomía es falsa porque en realidad está haciendo y mucho, puesto que las leyes socialistas están completamente a su favor y está haciendo muchísimo. Vean ustedes lo rimbombante que ha sido últimamente el Ministerio de Educación. Una de las ministras, bueno, la ministra Anabela Giraca, que es juzgada como excelente ministra o muy buena ministra en su gestión, tal vez la ministra con un mayor grado de popularidad, al menos en la percepción colectiva, ¿no? Pero en todo caso, pues lo que yo sostengo es que a estos votantes blandos les vendría bien aprender de, entre comillas, los arrepentidos de Milei. El presidente Javier Milei, pues ya sabemos, ¿no? Hay toda una serie de informaciones y defensores a ultranza que sostienen que el presidente Milei está haciendo bien las cosas en Argentina. Cuando ya uno profundiza en los medios de comunicación, profundiza en sus políticas públicas y sigue a algunos detractores liberales clásicos de Argentina, pues se da cuenta de que no es como parece, no es como aparenta ser la situación en Argentina. Por eso nosotros siempre recomendamos el escuchar y leer a economistas como Roberto Kachanowski, Diego Giacomini y Carlos Rodríguez, personajes que en principio estuvieron muy cerca de Javier Milei, dicho sea de paso,
Y tan pronto como se dieron cuenta de tantísimas incongruencias e inconsistencias ideológicas y programáticas, pues empezaron a desmantelar ese velo que se ha construido en torno a Javier Milei. De esa cuenta, hay una cuenta en X que se llama Arrepentidos de Milei. Yo la sigo, recomiendo seguirla. Y lo que le recomiendo a los votantes blandos que empiezan ya a frustrarse y a decepcionarse de este gobierno social progresista de Bernardo Arévalo, bueno, les recomiendo comenzar a compartir cuán arrepentidos de Arévalo están, ¿no? Bien, vendría a crear una cuenta y si la crean, por favor, avísennos, estaremos muy atentos a seguirlos y empezar a cotejar, ¿no? ¿Cuáles fueron las promesas versus cuáles son los resultados que está ofreciendo este gobierno de corte social mercantilista, perdón, social progresista? Los arrepentidos de Arévalo. Bien podría ser ese el título de una cuenta en X que podría recomendar a los votantes blandos que ya están decepcionados y frustrados con este nuevo gobierno. Pero bien, Gabriel, el grueso de mi artículo y tal vez el punto central de mi artículo, pues es poner en relieve el hecho de que debemos vernos en el espejo de México. Y esto es política comparada. Lo que hago yo en este tercer párrafo es un ejercicio de política comparada, eh, no sin el apoyo del profesor Alberto Mansuetti, quien me ayudó a visualizar este fenómeno. Es interesante vernos en el espejo de México porque resulta que antes de la llegada de AMLO al poder, que básicamente AMLO o Andrés Manuel López Obrador fue básicamente un gobierno de transición. Antes de la llegada al poder de Andrés Manuel López Obrador, hubo 3 gobiernos de derecha mala en México. El de Vicente Fox, el de Felipe Calderón y el de Peña Nieto. Acto seguido, Andrés Manuel López Obrador asume el gobierno por un sexenio y ahora recién hace un mes y días, o días prácticamente, entrega el poder a una izquierda más dura. O sea, prácticamente el gobierno de López Obrador pues fue un gobierno de transición de una izquierda menos dura a una izquierda más dura. Ahora consagrado y personificado en la presidente de México, Claudia Sheinbaum. Eh, el ejercicio de política comparada que hago yo en este muy pequeño párrafo, y por supuesto no tengo el espacio para desarrollar más esta tesis, pero pues es que básicamente antes del presidente Bernardo Arévalo, 3 gobernantes de derecha mala gobernaron Guatemala. El expresidente Otto Pérez Molina, Jimmy Morales y el doctor Alejandro Yamatei. Bueno, la pregunta que dejo en ese último párrafo, ¿no? Una pregunta retórica es, ¿será este un gobierno de transición a otro de izquierda más dura? ¿A otro de izquierda más dura? Y yo creo que esa es la pregunta que debe resonar en nuestras mentes. Y, y en el cuarto párrafo lo que digo es que debemos vernos en el espejo de México y trabajar tenazmente, tenazmente, eh, en un proyecto político de buena derecha que intente pues evitar que Guatemala caiga finalmente en un gobierno de izquierda más dura, que es lo que puede venir en las próximas elecciones en 2027. Un proyecto de buena derecha debe ser auténticamente liberal clásico, completo, radical, congruente, debe presentar un programa viable, atractivo para la gran masa electoral, principalmente aquella mayoría silenciosa que se abstiene de votar, que vota nulo, que vota en blanco o que ni siquiera se registra para votar. Y pues bueno, con este esfuerzo es un esfuerzo colosal al cual deben sumarse todas las élites buenas del país, es decir, conservadores, tanto cristianos católicos como cristianos evangélicos,
élites militares, élites de medios de comunicación, élites empresariales, por supuesto, élites académicas, estudiantiles y profesionales, y una élite de políticos profesionales que deben estar listos, bien preparados para poder representar a esta fusión de liberales en lo económico con conservadores en lo moral y político, y emprender un proceso político de gran envergadura, ¿no? Que es ese proceso de transición al capitalismo liberal. Un proceso para nada fácil, ¿sí? Muy, pero muy difícil, pero que alguien debe comenzar y en algún momento debe comenzar. Así que, bueno, esto me provoca a mí esta reciente encuesta que es de percepciones, ¿no? Y la verdad es que, bueno, que el hecho de que el presidente tenga una menor popularidad de cuando asumió el poder no es nada nuevo, Gabriel. O sea, eso le pasa en el primer año a todos los presidentes de todos nuestros países en América Latina, ¿sí? Y ese es un fenómeno sencillo de entender. La promesa que se lanzó en campaña es prácticamente imposible de cumplir bajo este sistema estatista consagrado en el socialismo y el mercantilismo crónicos, insertos en las leyes, en la Constitución y en los cientos de convenios, pactos, protocolos y tratados internacionales que pues usurpan las esferas privadas de las personas. Jorge, y bueno, este artículo invita también a la reflexión, ¿no? Porque, a ver, la gente estará decepcionada del arevalismo 2.0, estará decepcionada del socialismo o solo de la figura presidencial, ¿no? Porque yo apostaría que mucha de Así. esta gente que digamos, sí, rehuye y dice, no, el presidente ya no cumple mis expectativas, no es lo que yo esperaba, posiblemente lo que esperaba era más socialismo, ¿no? Y muchas de estas Sí, personas tienen enquistada en la mente consignas socialistas como que la educación debe de ser pública, como que la atención correcto. médica debe de ser pública, y claro, no ven mejoras en materia de salud, no ven mejoras en materia de ingresos económicos, no ven mejoras en los pensum de estudio de sus hijos y dirán, bueno, me fallaron otra vez. Y a esa gente nosotros invitamos a entender que en primer lugar, de lo que debiesen de estar decepcionados es del modelo socialista que hemos tenido en Guatemala desde hace muchísimo tiempo, desde antes de Arevalo incluso. Uh-huh. Y obviamente motivarlos a comprender que estas no son funciones propias ni naturales de un gobierno y que por ninguna cuenta van a dar los resultados en manos del gobierno. Y así puede venir el siguiente y el siguiente y el siguiente presidente, uno más rojo que otro, y nunca va a haber mejoras en esas esferas. Al contrario, va a haber un empeoramiento y no será hasta que la gente apoye al partido fusionista y entienda la necesidad de transitar a un sistema de gobierno limitado y de mercados realmente libres que va a haber verdadera prosperidad y una mejora en todas estas esferas que hoy son usurpadas por el gobierno. Esferas como la economía, Jorge, que cada vez nos tienen peor, el gobierno va tras nuestros ingresos, se receta jugosas ampliaciones presupuestarias, no vemos mejoras en las esferas en las que sí debiese de estar concentrado un gobierno, véase seguridad, véase justicia, véase obras de infraestructura, y aún así se dan el lujo de endeudarnos, ¿no? Con más préstamos que aparentemente van enfocados o van destinados a mejorar temas como la infraestructura del país. Y por ahí quisiéramos hacer referencia el día de hoy también a esta discusión que se da en torno a dos préstamos, ¿no? Que bueno, básicamente son préstamos, uno hecho a una entidad española y el otro hecho al BID, ¿no? Al Banco de Desarrollo, por aquí lo tengo. Banco Y Interamericano de Desarrollo, sí, son Interamericano de Desarrollo, correcto. Que 100 bueno, millones de dólares en uno y 75 millones de dólares en otro, ¿no? Uh-huh. correcto, aquí está. Es la ley que aprueba el convenio de decreto número tal y tal a ser celebrado entre la República de Guatemala y el Instituto de Crédito Oficial ICO, entidad pública empresarial del Reino de España. Y el contrato, este es el segundo préstamo número 5703, a ser celebrado entre la República de Guatemala y el Banco Interamericano de Desarrollo BID para el cofinanciamiento del programa de desarrollo del corredor de la CA9 Norte, subtramo del rancho a Teculután. A ver, ¿qué tiene Sí. para decirnos Jorge en torno a estos préstamos? ¿Realmente van a traer mejoras en infraestructura?
vamos a seguir viendo cómo nos siguen endeudando y a las futuras generaciones sin ningún norte aparente, porque bajo este sistema creo que poco o nada podrán hacer en materia ni de seguridad, ni de justicia, ni de obras de infraestructura, ¿no? Sí. Sí, totalmente. 1.400 millones de quetzales asciende más o menos la suma de esos 100 millones de dólares a esta entidad de crédito española y 75 millones de dólares al BID, al Banco Interamericano de Desarrollo. Bueno, al respecto, Gabriel, primero dejar en claro que los fusionistas afirmamos y sostenemos que las obras de infraestructura física son una de las tres funciones esenciales de los gobiernos, tanto del gobierno nacional como de los gobiernos departamentales y municipales. Creemos firmemente en que la construcción de carreteras, puentes, diques, embalses, puertos, aeropuertos es esencial y el gobierno tiene un rol protagónico, por así decirlo, en la construcción, operación, mantenimiento de estos bienes públicos, porque son bienes públicos, sin menoscabo de que eventualmente puedan ser administrados por entidades privadas o mediante mecanismos como el peaje que suponga algún tipo de lucro ético para empresas que administren estas obras de infraestructura física. Dicho esto, pues nosotros reconocemos que desarrollar infraestructuras de primer mundo, que es a lo que nosotros aspiramos, supone una inversión multimillonaria, definitivamente, ¿no? Y, y en tal sentido, pues reconocemos que es muy probable que esa gran cantidad de plata no exista en el país de súbito y se deberán hacer algunos préstamos. Pero bajo este sistema estatista, como tú bien lo señalas, es completamente absurdo ponerse a adquirir más deuda cuando existe un gobierno extralimitado, ilimitado en atribuciones, poderes y recursos y básicamente lo que hacemos es eh, perjudicar a las futuras generaciones, esas generaciones que los ecologistas se han llenado la boca, ¿no? Con el tema del desarrollo sostenible y han dicho que hay que preocuparnos de las futuras generaciones, dicen, ¿no? Con este principio de sostenibilidad y toda esta parafernalia ecologista. Eh, Nunca se ponen a pensar que la deuda es un gravísimo daño, es una herencia realmente nefasta para las futuras generaciones, porque son esas futuras generaciones los que bebés que hoy están naciendo, los chicos que hoy pues apenas crecen con 5, 6, 7 años, quienes en su adultez tendrán que pagar esta deuda cada vez más insostenible. Así que realmente los fusionistas estamos en contra de una deuda desmedida, de una deuda externa excedida de todo margen, digamos, razonable para, para nuestro país. Nosotros más bien tenemos la intención y la idea, la propuesta de pagar la deuda, de pagar la deuda, de reducir la deuda pública externa principalmente y pues eventualmente adquirir más deuda, ciertamente, pero con eh, eventualmente con socios estratégicos que tengan una mayor autenticidad en sus intenciones, ¿no? Y en este sentido, pues yo quiero poner de manifiesto la duda que hay sobre el Banco Interamericano de Desarrollo, una institución, un banco regional prácticamente que no da plena confianza sobre estos créditos, ¿no? Porque con estos préstamos y créditos, pues viene una agenda ideológica en la cual, pues hay mucho de ideología de género, eh, alarmismo climático, indigenismo, y hay otras ideologías y doctrinas que se cuelan en estos préstamos y en estos créditos y básicamente son una especie de chantaje al gobierno de Guatemala.
nuestros países están endeudados, pero en extremo. Y esta deuda pues es una especie de esclavismo, ¿no? Es tal vez una forma de esclavización eh, moderna. Y dicho sea de paso, ahora el modelo de los BRICS y especialmente de China, a propósito, están reunidos los BRICS, ofrecemos hacer un programa específico sobre el tema próximamente, pero China está cambiando ese modelo de deuda y pues está ayudando a construir estas obras de infraestructura pública a cambio de algunas condiciones especialmente afincadas en el tema del libre comercio. Y quizás los fusionistas tengamos más bien apertura a este tipo de modelos de financiamiento que supongan pues estas millonarias sumas de quetzales o de dólares para construir las infraestructuras de primer mundo a las que aspiramos. Así que bueno, yo pongo en duda completa de que este crédito pueda, pueda ser útil en el marco de un estatismo tan perjudicial que vivimos en Guatemala. Y, y bueno, esto no va en menoscabo de que efectivamente necesitemos la ampliación de ese tramo de carretera entre el Rancho y Tecurután. O sea, no nos oponemos a la ampliación y a la mejora de este tramo carretero, por supuesto que es importante, pero definitivamente que adquirir préstamos, más deuda pública externa con entidades de dudosas intenciones y reputación, pues realmente los fusionistas básicamente nos hubiésemos opuesto a ese decreto ley, Gabriel. Totalmente, Jorge, porque nosotros entendemos realmente cuál es la realidad de Guatemala, las verdaderas necesidades y no parten por financiar más al estatismo. Bajo este modelo, estimados amigos, ni la seguridad, ni la justicia, ni las infraestructuras van a funcionar. De hecho, eso lo enlazo con la petición que habría de hacer el día de ayer también la fiscal general Consuelo Porras para que ampliaran el techo presupuestario del MP, algo cercenado por el Ministerio de Finanzas Públicas. Bueno, bajo este sistema a través del cual se fomenta el lawfare y no realmente el seguimiento, la seguridad y la justicia en el país, poco o nada sirve de seguir dando y dotando de recursos casi ilimitados a estas instituciones si no enfocamos al gobierno a hacer lo que debe hacer, que es garantizar seguridad, impartir justicia real, restitutiva y compensatoria con enfoque en las víctimas y desarrollar estas obras de infraestructura que, como bien decía Jorge, haciendo pues una visión, un análisis en torno a cómo se desarrolla el panorama a nivel internacional. Creo que es en el sureste asiático a donde deberíamos de apuntar esas inversiones para Guatemala. ¿Cómo conocemos de estos temas los fusionistas? Bueno, porque estudiamos la realidad de otros países, porque nos formamos en política y creo, Jorge, hay que hacerle una invitación a la gente, ¿no? Estamos aún a tiempo de que nuestros apreciables amigos, nuestra audiencia, pues pueda inscribirse al curso de formación política que vamos a iniciar este próximo sábado en torno a una cuarta edición del Diplomado de Liberalismo Clásico y las 5 reformas. Y voy a presentar en pantalla a continuación pues la entrada en nuestro sitio web para que la gente tenga a bien poder inscribirse, a aquellos que tengan la posibilidad y el tiempo y el compromiso de querer superar la pereza, superar esos paradigmas socialistas que el estatismo nos ha enquistado, sí, y que quiera aprender y adquirir los conocimientos. Yo siempre hago referencia a todos esos recursos ideológicos y programáticos, esas herramientas que nos sirven para entender cómo funciona el mundo, cómo realmente es la política, a que se inscriban a este curso, Jorge. Esa es la invitación que creo yo muy puntual, un curso de formación para la acción política, donde pretendemos motivar a la gente bueno, a inscribirse, a aprender, ¿sí? A superar el estatismo, a desaprender de socialismo y a aprender de liberalismo clásico, y que esto en virtud decante, ¿no?, en la acción política de todos esos guatemaltecos de bien que aspiran a transformar a Guatemala en una verdadera potencia mundial. Solo con los conocimientos necesarios, estimados amigos, vamos a lograr ese objetivo de llevar a nuestro país hasta lo más alto y transformar así la realidad de Guatemala. Así que motivados a que se puedan inscribir, iniciamos el 26 de octubre. Y bueno, la convocatoria y la invitación no es solo para
para nuestros connacionales, sino también para todos aquellos amigos en el extranjero, en los demás países de América Latina y habla hispana. Por favor, inscríbanse con nosotros, vamos a dar comienzo con esta sesión. Y bueno, ya hoy recibí una probadita de lo mucho que sabemos en muchísimos temas y nos quedamos cortos, nos limita un poco el tiempo, pero bien, la invitación está acá. Ingrese a nuestro sitio web en la sección formación, en la sección de cursos y va a encontrar este apartado. Jorge, ¿algún mensaje final que le quiera dejar a nuestra audiencia antes de concluir con el video del día de hoy? Bueno, pues invitarlos, más bien reiterar la invitación que haces a participar en este curso de formación política para la acción política liberal clásica. El Partido Fusionista no es una entidad académica, no es un think tank, pero sí es consciente de crear una oferta política que responda a una demanda que aún no es totalmente lúcida, ¿no? Tú lo decías muy bien con respecto a esa pérdida de popularidad del presidente Bernardo Arévalo. Es muy probable que la gente que haya perdido confianza en el presidente y en este gobierno del arevalismo 2.0, pues lo que esté pensando o aspirando es a más socialismo, ¿no? Y pues bien, nosotros en el Partido Fusionista somos conscientes de que la gente, mucha gente aún no sabe realmente qué es lo que necesita para Guatemala, cuál es el sistema que genera riqueza, que genera valores como la familia, la libertad, la prosperidad. La gente no conoce esto, lo ignora. Y nosotros estamos haciendo algo que nunca nadie antes ha hecho, y es crear una demanda política a partir de una oferta política. Nosotros estamos del lado de lo que en economía se llama supply side of economics. Estamos creando, tenemos una oferta política para una demanda que aún no existe, y por eso es que si tú en algún momento te preguntas, bueno, ¿por qué el Partido Fusionista no da pasos más concretos hacia adelante? Es porque realmente estamos abriendo una brecha que nunca antes en la historia de Guatemala se había intentado, y por eso está siendo muy difícil. No obstante, pues aquí nos encuentras muchas veces a la semana, estamos muy activos en todas las redes sociales. Danos un follow, danos un like, comparte nuestro contenido, comenta este video, por favor, para que el algoritmo nos posicione bien y nos permita salir en los inicios de las sesiones de otros guatemaltecos, y así podamos difundir más ampliamente este mensaje y esta propuesta, una propuesta de cambio real y verdadero, y para eso hay que prepararse y formarse, ¿verdad? Así que, bueno, invitarlos a inscribirse en este curso. Gabriel, también decirle a nuestros espectadores que contamos con células políticas que se abren lunes, martes, jueves, viernes, sábado, por las noches, y que, bueno, pueden también acceder a estas células y conocernos en estos espacios de interacción y de formación política. También animarlos a que nos sigan en nuestra campaña de gobierno a la sombra, especialmente lo que estamos haciendo en TikTok, un activismo muy creativo, muy contundente, muy fino, el que hace Gabriel Ortega y algunos otros miembros del Comité Ejecutivo Nacional. Y pues invitarlos a que se preafilien, ¿no? Aquellos que les convence este mensaje y esta propuesta, en nuestro sitio web fusionista.gt hay un botón azul, si no mal recuerdo, que dice preafiliarse. Bueno, pues haces clic ahí y te preafilias, ¿ya? Esta preafiliación no tiene ningún vínculo legal, no te preocupes, es sencillamente una manifestación de involucrarte y de pertenecer al partido y activar con nosotros en clave FOPRA: formación, organización, propaganda, recaudación de fondos y acción política. Así que bien, pues eso, Gabriel, pues impulsamos el proyecto de la gran devolución mediante la derogación de las leyes malas y las 5 reformas, que es el corazón de nuestro programa de transición al capitalismo liberal. Así que te dejo los micrófonos para terminar.
Jorge, la aplicación de esas 5 reformas no van a ser posibles sin el concurso de guatemaltecos valientes que, como bien lo decía, entiendan que hay que formarse, que hay que organizar, hay que hacer propaganda, recaudar fondos y hacer acción política. La acción política es fundamental, al igual que la formación, y sin esa gente que dé el primer paso para su formación, Guatemala va a seguir su rumbo en el despeñadero hacia el abismo. Lo peor, no tenemos fin, estimados amigos, así que apóyennos. Nosotros, pues, contentos de que se quieran sumar a la causa de transitar a este país al capitalismo liberal y convertirlo en una verdadera potencia mundial. Nosotros, mientras tanto, seguimos haciendo camino al andar, sin prisa pero sin pausa, con Dios y con la verdad por delante. Hasta la próxima. Hasta la próxima.